Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar de la situación en el Perú. Enfrenta una crisis política el presidente Pedro Castillo en 7 meses. Vamos a saludar a Karen Garzón. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional CEIGA, analista internacional. Karen, gracias por acompañarnos. Buenos días. Cuarto gabinete que estrena el presidente Castillo en 7 meses. Ya muchas voces, y cada vez son más, piden que renuncie. Muchas gracias, Milton Liz, 24 horas por la invitación. Efectivamente, lo que vemos actualmente en Perú es algo que nos preocupa de manera particular por la inestabilidad política que ha atravesado el país en los últimos años. Recordemos que en el anterior gobierno precisamente vimos a 4 presidentes en 5 años, y esto es algo que nos debe preocupar a quienes, por supuesto, formamos parte de la región, pero también de manera particular por lo que está ocurriendo a nivel nacional, a esta crisis política, vemos una crisis institucional y por supuesto esto trae repercusiones no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Lo que tú decías, solamente antes de dar paso a Liz para poner en contexto. 2019 sale el presidente Kuczynski, va el vicepresidente Vizcarra, se hace cargo del poder, luego cae Vizcarra, viene Merino, no dura nada y termina Sagasti antes de la transición a las elecciones que eligen a Pedro Castillo, que deciden que Pedro Castillo sea presidente. ¿Por qué tanta inestabilidad? ¿Qué es lo que ocurre en Perú? Ha habido una variedad, una multiplicidad de situaciones políticas, económicas, temas de corrupción que precisamente han generado esta inestabilidad política. Recordemos que en la Constitución peruana, en el artículo 113, se menciona las condiciones por las cuales el presidente de Perú puede renunciar, puede ser cesado y entre otras. Y hay dentro de este artículo hay un inciso donde se menciona la vacancia y por esta figura que es constitucional, está dentro de la Constitución, es que el Congreso, cuando tiene una mayoría de 2/3, puede vacar al presidente por esta figura de incapacidad moral. Esta fue uno de los argumentos que se utilizó en su debido momento precisamente con PPK. Finalmente PPK renunció. Y es lo que ha marcado el fin también del gobierno de Vizcarra. Esta figura que es como un fantasma, que es un poco difícil de establecer cuando una persona tiene incapacidad moral, es algo un poco abstracto, es la figura con la cual el Congreso pues ata al presidente de Perú en este caso. Ahora, Karen, pero situándonos en lo que está pasando ahora, ¿no? Con Pedro Castillo, tercer gabinete ministerial, cada vez que hay estos cambios, él lo atribuye a que está evaluándolos permanentemente. Escoge un perfil que le parecería idóneo y resulta que al poco tiempo ya no encaja y viene una renovación de esa estructura. Pero esa puede ser la factura de la inexperiencia política quizás. Gracias, Liz, por tu pregunta. Efectivamente, en política nosotros no podemos improvisar. El presidente Castillo ha mencionado que él está aprendiendo, que está en un proceso de aprendizaje, pero recordemos que es el primer mandatario de un Estado. Este puesto, esta figura política, no permite improvisación, no permite experimentar. Y efectivamente, al inicio del cargo se cometieron varios errores, varios cuestionamientos en la posesión del premier, que es el primer ministro de Perú. Hubo unos relacionamientos con temas de juicios, temas que precisamente trastocaban temas judiciales. Y esta temática ha estado presente en todo el gabinete de Castillo durante las 3 veces que se ha cambiado, vamos por el cuarto premier, y efectivamente notamos que no hay una coherencia entre lo que se busca hacer. El hecho de que tú pongas como dentro de tu gabinete ministerial a personas que están enjuiciadas por agresiones a sus esposas, a sus hijas, violencia contra su familia, involucrados en actos de corrupción, todo esto genera un ámbito de inestabilidad política, pero también que las personas cuestionen, por supuesto, porque pero ¿y hacia dónde las va? personas que están...
¿Hacia dónde va a apuntar él ahora? Porque su primer gabinete tenía esta postura, quizás cada persona que él escogió bastante radical, que iba con su línea. Después estos cambios han mostrado modificaciones también en cuanto a la forma de pensar, ¿no? De quienes escoge, quizás más moderados, más conciliadores. Ahora empieza el año con un nuevo cambio de gabinete y hacia dónde debería apuntar. No tiene ni un año de gestión. Bueno, hay varios aristas, varios puntos a tomar en cuenta. El primero es que efectivamente por esta figura de vacancia, él lo que tiene que hacer es pensar de una manera estratégica. Tiene que generar consensos, coaliciones con el Congreso y es algo que no se ha estado haciendo. Lamentablemente sus ministros... Llega con la izquierda, se aleja de la izquierda y claro, encontrado con la derecha. Entonces, en el Congreso como que no tiene nada y tampoco una ruta política definida, porque se va más o menos acoplando al vaivén de lo que puede. Es decir, el presidente Castillo en 7 meses anda sobreviviendo. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Él está sobreviviendo y está buscando la manera con la cual se alía con las extremas, con la oposición, con cualquiera, con tal de no ser vacado. Y eso es peligroso, tomando en cuenta que se trata de una democracia plural, diversa, donde todos los actores deben ser tomados en cuenta y donde actualmente Perú enfrenta una multiplicidad de crisis. Recordemos que la pandemia dejó a más de 3 millones de nuevos pobres en el país y Perú requiere soluciones urgentes. El hecho de que Castillo se esté centrando en estos vaivenes políticos, en no poder tener un gabinete ministerial, genera una serie de repercusiones nacionales que traen, por supuesto, impactos económicos, sociales, y ya lo estamos viendo con una inflación nacional. Pero ¿y cómo repercute quizás también en la región? Usted iniciaba esa entrevista diciendo nos preocupa también no solamente lo que pasa a nivel nacional, sino también esa proyección que genera a nivel internacional. Por supuesto, por ejemplo, en el ámbito comercial, hemos visto cómo en los últimos meses no ha crecido la inversión extranjera en el caso peruano porque no hay estabilidad política. Y también en el ámbito democrático, porque no sabemos lo que puede ocurrir en Perú. Hay 3 escenarios posibles. El primero, que efectivamente se logre una vacancia. Recordemos que se requieren 52 votos para proponer en el Congreso la vacancia. Y finalmente 2/3 del Congreso, es decir, 87 votos para lograr esta figura y destituir al presidente. El segundo escenario sería que el presidente renuncie, que es algo que en las últimas semanas ha empezado a escucharse esta presión porque una persona que ha evidenciado en varias ocasiones que no está apta para el cargo pueda renunciar. Y en este caso, quien tomaría el cargo sería la vicepresidenta. Y el tercer escenario sería efectivamente buscar de alguna forma... La presidenta del Congreso es mujer también, entonces por ahí podría ser la salida. Pero sí, en Perú es facilito, como dicen ahí, vacar a un presidente. Sí, pero... El tema de la renuncia es posible. Le quedó grande el puesto a Castillo. Castillo claramente, digamos, muchos de sus ministros o de la gente que él convoca tienen un nivel mucho más alto que el propio presidente de la República. Nosotros sabemos el extracto del presidente y por qué al final ganó. Por ese populismo, por esa necesidad de la gente de tener a alguien que los represente como pueblo, pero ahí están las consecuencias. Hay muchos cuestionamientos que ha tenido Castillo desde el inicio de su gobierno, partiendo precisamente por el gabinete que eligió. Personas, como yo les mencionaba, involucradas con temas judiciales, pero además de eso, Castillo ha evidenciado que no es una persona de diálogo, no es una persona con la cual se pueda hacer alianzas, coaliciones en favor de Perú. Hay este discurso que él sostiene que la prensa lo está atacando, que él es víctima de una persecución política y donde se busca efectivamente su vacancia desde el primer día. Y esto se ha visto desmentido precisamente porque en su accionar él ha tomado este discurso ya como un justificativo de las acciones que no ha podido realizar como presidente. Insisto, en política no se puede experimentar porque estás representando a un país, a más de 33 millones de peruanos. ¿Pero y usted cree que Pedro Castillo va a terminar su tiempo de mandato o más bien eso es poco viable, poco factible tal y como se ve el panorama? ¿Y le completo o va a llegar al año por lo menos?
Si algo nos ha enseñado la historia y principalmente esta inestabilidad política es que todo puede ocurrir en Perú. Efectivamente, lo que uno busca en democracia es que sus gobernantes terminen el periodo por el cual fueron electos, pero ante esta difícil situación política de inestabilidad institucional, es difícil prever lo que puede ocurrir. Se habla de vacancias, se habla de que el presidente va a ser presionado para renunciar. Así que tenemos varios escenarios que podrían estar ocurriendo en estos próximos meses o semanas en Perú. Muchas gracias, Karen, por haber analizado con nosotros esta situación difícil del presidente de Perú, Pedro Castillo, que estrena su cuarto gabinete. 3 veces ha tenido que cambiar en 7 meses. Karen Garzón, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC. Buenos días. Vamos a la pausa.